Amén. Bueno, el tema de hoy se titula En busca de la felicidad. Ese es el tema de hoy. Y la verdad, cuando escribí y vino a mi mente el título del mensaje de esta mañana, dije, ¿dónde he leído esta frase? ¿Dónde he leído esto? ¿Dónde es? Y de repente, pues a los segundos, me acordé de una película. ¿Ustedes han visto la película En busca de la felicidad de Will Smith? Muy bonita película, ¿verdad? De hecho, yo había visto por partes la película, no la había visto completa. Entonces, después de preparar el mensaje, terminé el mensaje y dije, voy a ver la película porque, no sé, dije yo, por algo se me vino a la mente esta película y estaba viendo, en la noche vi la película otra vez y pues es una historia real, sí saben esto, ¿verdad? Que es una historia real. Es la historia de un empresario o de un hombre que empezó desde muy, muy abajo, vamos a decirlo así, buscando oportunidades, con muchas necesidades, con muchas carencias. Y la película empieza con una reflexión acerca de la felicidad y termina con una frase que él dice, ¿verdad? Que para él eso es la felicidad, el haber alcanzado sus objetivos, el haber alcanzado sus metas. Pero más que el dinero, porque después vi una entrevista con el verdadero Chris Gardner, ¿no? Y él decía que más que ganar dinero y ser un hombre exitoso, para él lo importante había sido el tener tiempo con su hijo, el poder cumplir con su hijo y sentirse dentro de sí un hombre que había alcanzado sus objetivos y que se sentía capaz de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues, tiene un buen mensaje la película, es una buena película con un mensaje bien. Pero me llevó a una reflexión cuando empiezo, antes de ver la película y todo eso, cuando empiezo a escribir el tema de hoy. El título me lleva a un pensamiento acerca de la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad ha sido una aspiración de muchas personas en esta tierra y en todos los tiempos. La gente está buscando, sobre todo la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Y aún a veces yo creo los cristianos también están buscando la felicidad, están buscando estar bien, están buscando pues la alegría de la vida, ¿verdad? Y las personas hoy quieren ser felices, así como antes hoy quieren ser felices. ¿Ustedes quieren ser felices? ¿Alguien aquí quiere ser feliz? ¿Sí? ¿Quieren ser felices? Yo creo que todos queremos ser felices. Y muchos, ahora, ¿dónde está el detalle aquí? Es que muchos han buscado o hemos buscado en el pasado la felicidad en una relación. Pensamos que hemos encontrado a la persona que nos va a hacer felices. Ya la hice, ya encontré a la persona que me va a dar esa felicidad que tanto anhelo, esa felicidad que tanto busco, que tanto deseo. Y mucha gente hoy en día está pensando que va a encontrar la felicidad en una relación o en las amistades, en muchos amigos. Soy feliz porque tengo muchos amigos. Otros buscan la felicidad o piensan que van a encontrar la felicidad en adquirir muchos bienes, en tener cierto carro, cierta casa, ciertos muebles, una computadora, cosas, ¿verdad? Que van a producir en ellos felicidad. Y algunos son felices cuando adquieren algo de esto, pero con el tiempo se dan cuenta que esa felicidad es temporal también. Porque cuando compras un carro del año ya está saliendo en unos mesecitos el nuevo. Y ya no es el más nuevo, ¿verdad? Y luego ese carro se empieza a deteriorar y hay que meterle dinero y ya no es tanta felicidad, ¿verdad? Otros buscan la felicidad en tener una buena cuenta bancaria, llena de pesos o de dólares si es posible, ¿verdad? Y estas personas piensan que ahí está la felicidad. Otros buscan la felicidad en tener un buen trabajo. Yo voy a ser feliz cuando alcance ese puesto en la empresa, cuando tenga estos logros en mi negocio. Otros buscan la felicidad en destacar entonces en su profesión o en su negocio. Ahora, ¿qué sabemos los cristianos?
Los cristianos sabemos que la verdadera felicidad se encuentra cuando conocemos y establecemos una relación personal con Jesucristo. De ahí parte todo. Cuando conocemos y establecemos una relación personal con Jesucristo. Y es que existe un falso concepto de felicidad en el mundo, como les decía. Las personas creen que serán felices por lo que posean o alcancen en la vida mientras que estén aquí en la tierra. Muchos piensan eso. Los hijos, el cónyuge, la persona que escojan para compartir su vida, lo que adquieran, lo que posean, lo que lleguen a tener, lo que lleguen a lograr en su trabajo o en su profesión. Pero las cosas y las personas de este mundo son efímeras, son pasajeras. Las personas se acaban, nos acabamos. Amistades van, a veces ya no son amigos, eran amigos, ya no son. Aún familias terminan distanciadas con el tiempo, porque las cosas y las personas en este mundo son efímeras, son inciertas. Tú no sabes cómo va a reaccionar a alguien o qué va a pasar con algo que compré o que tengo en el futuro. ¿Cuánta gente? Acabo de ver ya ven que pues con todo esto de las lluvias, creo que el paso del huracán afectó mucho la zona centro del país, y vi una entrevista con una señora que decía: toda mi vida trabajé para esta casa y estos muebles que tengo, y miren, decía, se lo llevó todo el agua. ¿Y qué voy a hacer? Ya no estoy joven como antes para trabajar, ya no tengo las fuerzas y estoy enferma. Por favor, ayúdenme, ¿qué voy a hacer?, decía en la entrevista. Porque antes, cuando estaba joven, alcanzó y logró todo eso. Pudo hacerlo, tenía fuerzas. Pero ahora en este tiempo de su vida llega un momento en que se siente que no. Que ya no, ¿qué va a hacer? Ya no tiene fuerzas. Y así son las cosas, ¿verdad? Son inciertas. No sabemos qué va a pasar mañana con las cosas que tenemos. Todas las cosas y aún las personas son corruptas. Y cuando hablo de corruptas no estoy hablando nada más en el sentido de la corrupción que conocemos. Algo corrupto es algo que es podrido, que se pudre, que con el tiempo pues ya deja se pudre, pues se deshace o se acaba, ¿no? Las personas y las cosas son corruptas. El carro que te hacía feliz, como te decía, al tiempo se va a hacer viejo y va a empezar a fallarle la bomba de la gasolina y hay que cambiarle las llantas y hay que empezar, y va a llegar un momento en que ya cayendo con los mecánicos, ¿verdad? Y espero que ningún mecánico, porque hay mecánicos muy buenos y quiero aclararlo, pero es como las personas, ¿no? Ya que uno entra al hospital y ya te hacen algo, ya no eres igual. A veces llegas y te hacen algo y luego te sale otra cosa, igual los carros, ¿no? Les arreglan algo y sale otra cosa al ratito. Sobre todo las cosas viejas. Incluido yo, ¿verdad? Cuando nos vamos haciendo viejitos, pues ya nos empieza a doler aquí, allá, y entramos y pasa algo, ¿no? Porque nos envejecemos todos, somos corruptibles. Entonces, muchos centran su felicidad en alcanzar y tener estas cosas. Pero la Biblia, o la Biblia por eso habla del gozo de Dios como la fuente de nuestra alegría y de nuestra felicidad. El gozo de Dios es lo que debe ser la fuente de alegría y felicidad en los cristianos. Y quiero que veamos un texto, búsquenlo y ahorita lo leemos, Salmos 43, verso 4, los que traen Biblia, Salmo 43, verso 4, donde vamos a ver que la Biblia habla de que el gozo de Dios es la fuente de nuestra alegría y felicidad. Pero antes de eso quiero definir, o que definamos juntos, lo que es gozo, porque la Biblia habla del gozo de Dios en muchos versículos, y veamos lo que significa la palabra gozo. Gozo, vamos a poner en la transmisión, dice, es un sentimiento de alegría o placer que se experimenta al poseer o esperar algún bien. Ahora, cuando hablamos del gozo de Dios, eso que poseemos o eso que experimentamos viene de parte de Dios. Dios es la fuente de ese gozo. No son las cosas que tenemos, no son los bienes, no son las personas con las que contamos o de las que disfrutamos en nuestra vida. El gozo es una manifestación, se enseña la Biblia, del fruto del Espíritu.
Santo en nuestra vida o en la vida del cristiano, ¿sí? Cuando ustedes leen en Gálatas la lista de las manifestaciones del fruto, porque el fruto es uno, ¿eh? A veces la gente dice los frutos del Espíritu, pero no, la Biblia dice que es un fruto con diferentes manifestaciones de esa obra del Espíritu en nosotros. Y una de esas manifestaciones es el gozo de Dios. Dios trae gozo a nuestra vida como fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, alegría, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todas esas manifestaciones son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Este gozo viene directamente de Dios y tiene origen en la obra que Él ha hecho en nuestra vida. También el gozo tiene su origen en las promesas que Dios nos ha dado para alimentar nuestra esperanza y nuestra seguridad en Él. O sea, viene de Dios, tiene origen en lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, y también se alimenta de las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice es cierto? Cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta, enseña la Biblia, ¿verdad? Dios es verdad, Él es verdad. Y todo lo que dice es verdad. Entonces nuestro gozo se alimenta de las promesas de Dios para nuestra vida. Vamos a ver el Salmo 43, verso 4 que dice el rey David: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío, dice la palabra de Dios. O sea, David está declarando que se va a acercar al altar de Dios y ese Dios es la fuente de su alegría y de su gozo, porque dice, es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Y entonces dice, te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. Este es un salmo escrito por David y en este verso vemos que él comienza reconociendo que Dios es su fuente de alegría y de gozo. Yo deseo con todo mi corazón y oro que Dios sea la fuente de tu alegría y de tu gozo en este tiempo. Esa es mi oración para ti, que Dios sea tu fuente de alegría y de gozo en este tiempo. Y todo el tiempo que te reste de vida, que Dios sea la fuente de tu alegría y de tu gozo, que no te falte el gozo de Dios en tu vida. Aunque tengas o no tengas las cosas que a lo mejor alguna vez quisiste tener, aunque esté cerca de ti la gente o no esté cerca de ti la gente que alguna vez quisiste que estuviera en una relación cercana contigo, pero que esto no te robe el gozo, porque la oración es que Dios sea la fuente de tu gozo y de tu alegría. Y aquí deducimos entonces, con esto que dice el rey David, o David, que el gozo solo lo encontramos en Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? El gozo solo lo encontramos en Dios. El gozo verdadero solo lo encontramos en Dios. Pero hay algo de lo que los cristianos nos debemos cuidar y estar alertas. Y esto es que en nuestra vida hay muchos apagagozo en este tiempo. O robagozo. Hace años en las iglesias y en nuestra iglesia también se hacía una obra que se llamaba El Robagozo. Y era una obra para niños donde salía un personaje que era el robagozo, ¿verdad? Y el robagozo tenía como misión, obviamente como su título lo dice, robarle el gozo a los niños. Pero esto es real y sucede con los cristianos adultos también. El diablo es ladrón, dice la palabra de Dios. Él es ladrón. Ese es uno de sus títulos, es ladrón. Entonces él está buscando robar tu gozo. Los cristianos no nos escapamos de esa intención del enemigo de robarnos el gozo. Él todos los días quiere robarte el gozo. Por ejemplo, y voy a darte unos ejemplos cómo intenta robarnos el gozo. Noticias negativas. ¿Alguien aquí, no tienes que levantar tu mano, reflexiónalo, se pone triste cuando ve las noticias? Es más, yo sí he escuchado gente que dice, por eso yo no veo noticias, porque puras tragedias, puras cosas malas en las noticias. Y hay gente que tiene como hábito no ver noticias porque les afecta las noticias malas sobre todo. Es que en el mundo la noticia mala es la que vende. La noticia mala es la que aparece en la portada
del periódico o ahora, en estos tiempos, en la portada de la página de internet. La foto grande con el título negativo es la que más vende. No, que choquezazo en la Mazatlán, Culiacán. 20 muertos. Híjole. Y ahí va la gente, ¿verdad? O iba mucha gente a comprar las noticias. O era la noticia que vendían los periódicos. Otro robagoso pueden ser nuestras propias necesidades emocionales. Hay personas muy heridas, muy lastimadas, muy afectadas en su identidad y que han desarrollado necesidades emocionales. Y esto es un instrumento que el diablo utiliza para robar el gozo. ¿Cuántas personas no, por necesidad de cariño, por ejemplo, no son tendientes a la depresión, a la tristeza profunda que es una señal de la depresión? El enojo también, ¿verdad? Es algo que muchas veces tiene su origen en una necesidad emocional. Otro ejemplo de robagoso en estos tiempos son las críticas. Hay personas que van muy contentas a hacer algo, a iniciar actividades a algún lado y de repente llega una crítica fuerte, una crítica tremenda y ¡pum! Se apagó el gozo. A mucha gente les afecta mucho la crítica. ¿A ti te afecta mucho la crítica? Hay personas que les afecta mucho la crítica. La economía mala también es otro robagoso de este tiempo. Mucha gente que tiene dinero en la bolsa está feliz, o en la cuenta, o en la tarjeta de débito. Pero cuando se escasea, esto puede ser un robagoso que acompaña a mucha gente en estos tiempos. El resentimiento, como lo mencionaba. ¿Sabes otro robagoso o otra artimaña del diablo para robar el gozo en estos tiempos y que pocas veces detecta mucha gente? Es la falsa enseñanza. Yo he conocido cristianos felices cuando están caminando con Dios, adorándole, alabándole, apasionadamente buscando su presencia. Pero de repente empiezan a escuchar falsa enseñanza y su cara vuelve a cambiar. Esa cara que ya había cambiado, ¿verdad? De una cara triste, sin esperanza, a una cara alegre, a una cara sonriente, una cara que llegaba a la iglesia y hola, ¿cómo estás? Y, vamos a alabar juntos a Dios y un abrazo y vamos a celebrar que tenemos vida eterna en Jesucristo y vamos a cantar con todo el corazón a Dios. Tengo hambre de su palabra. ¿Qué va a predicar ahora el pastor? Yo tengo hambre de lo que va a compartir Dios a través del mensaje. Y de repente empiezan a escuchar a gente con falsa enseñanza que empiezan a sembrar en sus corazones y vuelven a llegar a veces, cuando llegan a la iglesia, otra vez con cara así. Cuestionando, criticando, teniendo pleito con la gente que a veces la gente no sabe, cuestionando la enseñanza. La falsa enseñanza también es otra artimaña que el diablo usa para robarnos el gozo. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, si tú lo lees completa la carta a los Filipenses, vas a encontrar 15 frases que tienen que ver con el gozo. Frases como gozaos, por ejemplo. Como estad siempre gozosos, dice el apóstol Pablo en uno de los versículos de varios versículos de Filipenses. En otro dice, sean alegres. ¿Y sabes que Pablo escribió la carta a los Filipenses desde la cárcel? Pero él escribe, gócense, estén alegres, estén siempre gozosos. Estaba en una situación difícil él, en una cárcel. Y esto nos deja ver la importancia de mantenernos conectados con la fuente del gozo. Si nosotros estamos conectados con la fuente del gozo, que es el Señor Jesucristo, entonces ninguna artimaña del enemigo, del ladrón, nos va a robar el gozo. Tenemos que estar conectados a la fuente del gozo. Y también tenemos que eliminar de nuestra vida
todo aquello que puede robarnos el gozo. Hoy quiero que veamos juntos algunas instrucciones para vivir una vida llena de gozo que nos da el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. ¿Están listos para anotar o para recibir esto y para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder para eliminar de nuestra vida cualquier cosa que en este tiempo esté siendo usado por el enemigo para robarnos el gozo? ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a ver la primera entonces. El primer consejo que da el apóstol Pablo, la primera instrucción que vemos en Filipenses para eliminar de nuestra vida cualquier cosa que pueda robarnos el gozo, está en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Para los que les gusta buscarlo en la Biblia, si no va a aparecer en la pantalla. Vamos a leerlo y luego ya les digo qué es. Dice el verso 13, hermanos, cuando la Biblia dice hermanos, ¿a quién habla? A los cristianos, no a la iglesia. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primer cosa que dice Pablo aquí en Filipenses que tenemos que eliminar para que no se vuelva un robagozo en nuestra vida es, tenemos que botar las culpas del pasado. Si tú quieres experimentar gozo en tu vida, necesitas botar, sacar de tu vida las culpas de tu pasado. Hay personas que no pueden con su pasado lo traen cargando, su pasado es una losa muy fuerte sobre ellos y no son felices por su pasado. No crecen en su relación con Dios por su pasado. Pablo nos dice que hay cosas que necesitamos dejar atrás para poder seguir avanzando y experimentar el gozo de la meta cumplida. Pero para eso, para poder cumplir la meta, tienes que dejar atrás el pasado. Me atrevo a pensar que todos tenemos algo que lamentamos de nuestro pasado. O sea, todos le hemos regado alguna vez. Todos hemos hecho algo de lo que ahora decimos, si pudiese volver el tiempo, no lo haría porque esto lo lamento haberlo hecho. Tal vez heriste a alguien, tal vez tomaste una mala decisión. Todos tenemos algo que lamentamos, pero lamentándonos en el presente, no vamos a resolver nada. Si tú hoy dices, híjole, es que ¿por qué tomé esta decisión hace 15 años? No vas a resolver lo que decidiste hace 15 años. Nada más vas a lamentarte de eso. Muchos utilizan frases como, si no hubiera sucedido esto, si esto no hubiera pasado, si pudiera regresar el tiempo. Y esto es conocido como culpa. Y la culpa es una losa muy grande que nos impide experimentar el gozo de Dios en el presente. La gente que está cargando con culpa tiene un obstáculo muy grande para ser feliz en este tiempo. Necesita echar de su vida el pasado, la culpa. Culpa es aquello que se lamenta. Eso es culpa, una definición corta, es aquello que se lamenta. Si tú lamentas algo, posiblemente estás sintiendo culpa. Necesitamos botar las culpas del pasado. Y la palabra botar es echar fuera, como te decía hace ratito, es arrojarlo de mi vida, es darle suprimir en la computadora, como cuando papelería de reciclaje.
Pero ¿sabes qué? A veces que hay personas que hacen lo que hacemos a veces en la computadora, ¿no? Le damos suprimir o delete y lo echamos a la papelería de reciclaje, pero al rato la papelería de reciclaje está llenísima. Y hay gente que va a la papelería de reciclaje y restaura lo que está ahí. Todavía lo puedes regresar a la máquina, o sea, todavía está en la máquina, todavía ocupa espacio en el disco duro. Te alenta la máquina, te afecta en las funciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Echarlo a la basura, pero después limpiar la basura, sacar la basura, para que la basura no aliente la máquina ni afecte las funciones de la máquina. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Echar, borrar, suprimir o eliminar las culpas de nuestra vida, pero de completamente. No guardarlas en la papelería de reciclaje de nuestra vida y después las sacamos otra vez al tiempo. Hay que echarlas totalmente de nuestra vida. Veamos lo que dice Isaías 43, versos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago, ¿qué dice ahí? Cosa nueva. Dios hace cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dice el Señor que Él hace cosa nueva en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Primer consejo que nos da Pablo, primera instrucción para vivir una vida llena de gozo. Hay que botar las culpas del pasado de nuestra vida. Hay que pedirle perdón a Dios. Y hay que entregarle eso a Dios y tomar la decisión de sacar eso de nuestra vida. Segundo consejo que nos da el apóstol Pablo, Filipenses 4:6. Vamos al mismo libro de Filipenses. Todos los consejos están en Filipenses, capítulo 4, verso 6. ¿Ya estamos? ¿Alguien me dice amén si ya está? Bueno, ya está en la pantalla también, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Segundo consejo de Pablo aquí, elimina la preocupación por el futuro. No levantes tu mano, pero ¿cuántos están preocupados constantemente por el futuro? Pablo dice, por nada te angusties. ¿Sabías que la angustia es el enemigo del futuro? A muchos los abruma el pasado, pero a otros los desespera el futuro. La preocupación por el futuro le da origen a la ansiedad. Y en estos tiempos estamos viendo muchos casos de ansiedad. Muchos casos en este tiempo. Gente desesperada. Gente que quiere salir corriendo. Gente que está en su casa así, ¿verdad? Desesperada ya. ¿Cuántas personas no duermen por estar preocupados por cosas que no han sucedido y que tal vez nunca van a suceder? ¿Alguna vez te has acostado preocupado por algo del siguiente día y eso que te preocupaba nunca pasó? ¿Cuántas horas de sueño perdiste de tranquilidad por estar preocupado por algo que no sucedió? Estoy preocupado porque no me vaya a dejar la esposa mañana, ¿verdad? Y la esposa el otro día haciendo desayunito y a gusto en la casa, ¿no? Gracias a Dios por eso. Hay gente que vive en una angustia. Y es en serio esto que les digo, ¿eh? Suena como broma, pero aún en las relaciones hay cónyuges que siempre están preocupados que no los vaya a dejar el cónyuge. Viven en una angustia. Están angustiados. Me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Se va a encontrar alguien más, alguien mejor que yo, me va a dejar. Viven en una constante angustia. No duermen. Y me van a correr del trabajo mañana. Híjole, mañana sí, es que hoy vi que mi jefe me hizo una cara medio extraña, medio rara. Me va a correr mañana, híjole, no quiero llegar mañana al trabajo, ¿verdad? Y duermen pensando, mañana qué va a pasar en el trabajo. No pasa nada al otro día.
Tenemos que entender que no podemos adelantarnos al futuro. Debemos aprender a confiar nuestro futuro al Señor. Y debemos ser agradecidos por lo que Dios nos da hoy. Vivir un día a la vez. Tenemos que aprender esto. Porque muchos viven estresados, desesperados, desanimados por el mañana. Y esto les impide disfrutar de las bendiciones diarias de Dios. Muchos ambicionando cosas para asegurar su futuro, aún hacen otras que desagradan a Dios y que traen consecuencias destructivas para sus vidas y terminan robándoles el gozo. Hay que eliminar la preocupación por el futuro. Tercer consejo que nos da el apóstol Pablo para vivir una vida llena de gozo, para encontrar la felicidad en el Señor todos los días de nuestra vida y mantenernos así en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Versículo muy conocido. El Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tercer consejo que nos da una instrucción: ríndete al propósito de Dios para tu vida. Para que Pablo pudiera decir estas palabras o expresarlas, él tuvo que rendirse al propósito de Dios. Por mucho tiempo luchó con el propósito de Dios para su vida. Él quería acabar con el cristianismo. Él quería acabar con la iglesia. Él quería borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra. Quería apresar a los cristianos y si tenían que morir, que murieran. Pero él tuvo que rendirse al propósito de Dios. Y en esta etapa de su vida, ya siendo un hombre adulto mayor, él dice: para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está en la cárcel, acuérdense. O sea, si me matan es ganancia. Mientras viva, vivo para Cristo, decía. Si no podemos regresar el pasado ni tampoco adelantarnos en el tiempo, lo mejor que podemos hacer es rendirnos al propósito de Dios. Que todo tiene un propósito. Todo lo que pasa en esta tierra tiene un propósito. No lo entiendo, no lo comprendo, no sé por qué pasó, no sé por qué está pasando, pero Señor, me rindo a tu propósito. Muchos viven amargados recordando el pasado y otros pensando en el futuro, y por eso no disfrutan el presente. No disfrutan a sus hijos, no disfrutan su familia, no disfrutan tu trabajo, no disfrutan la iglesia, no disfrutan a los hermanos de la iglesia, la convivencia. A veces escucho hermanos decir: ay, cómo anhelo aquellas comidas que hacíamos en la iglesia, ¿verdad? El pasar tiempo, el abrazarnos en la iglesia, pero en el momento a veces no lo veíamos. ¿Cuántos pierden el gozo porque se la pasan luchando con aceptar la voluntad de Dios? Porque fallamos a veces en confiar en su amor y en su misericordia. Seguimos queriendo hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Por eso fallamos. Muchos saben en su mente lo que deberían hacer, pero no lo hacen. Y siguen tratando de dirigir su vida a su antojo. No se rinden al propósito de Dios. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás no quería rendirse al propósito de Dios. Quería hacer lo que él quería. Cuarto consejo que da el apóstol Pablo, y vamos a verlo en Filipenses 4:8. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuarto consejo de Pablo: enfócate en lo que es bueno. ¿Quieres vivir una vida llena de gozo? Enfócate en las cosas buenas. Muchos pierden el gozo porque pasan enfocando en cosas que no valen la pena o en cosas negativas. Se enfocan en lo que no tienen, por ejemplo. Tengo este Atito 2010, si tuviera un 2020, un carro 2020, ¿verdad? Otros pierden el gozo porque se enfocan en lo que otros dicen. No, pues imagínense, si nos enfocamos en lo que dicen los demás de nosotros,
Como aquel dicho, ¿verdad? No somos moneditas de oro, ¿verdad? A muchos les va a gustar como somos, a otros no. A muchos les va a gustar lo que hacemos, a otros no. Hay gente que piensa diferente que nosotros y eso no es malo. Somos diferentes. No podemos enfocarnos en lo que otros dicen de nosotros porque, ay, oye, qué mal se te ve esa camisa, híjole. Ay, qué mal, qué feo estoy, ¿verdad? Dicen que me ve bien mal la camisa, híjole, ¿qué voy a hacer? Ay, no, ¿por qué no voy a poder pararme aquí enfrente porque dicen que se me ve bien mal la camisa? Si enfocamos en lo que otros dicen de nosotros, siempre vamos a andar preocupados, oprimidos, a veces tristes, desanimados. Porque no todo lo que dicen de nosotros es bueno o es agradable. Muchos pierden el gozo porque se enfocan en lo que piensan los demás de mí, qué van a pensar de mí. Muchos pierden el gozo porque se enfocan en cosas pasajeras que se deterioran, en personas que no corresponden a nuestro afecto y pierden el gozo. Ay, es que tanto que le busco, yo quiero ser su amigo, pero no me acepta. Y ya, pierdo el gozo porque no me acepta como su amigo. Pues no vas a poder obligar a alguien que sea tu amigo. Si no quiere ser tu amigo, pues no va a ser tu amigo. Tú haz tu parte y sigue viviendo, sé feliz. Gózate en Cristo. Abre los brazos para aceptar, para bendecir, pero sigue adelante. Recuerda, no te quejes ni te amargues, enfócate en algo que vale la pena. Enfócate, porque si te enfocas, eso te va a llevar a crecer y vas a cumplir metas. Aprovecha el tiempo que tienes y vive. Vive. El quinto consejo que da Pablo, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vean cuántas veces dice amados, corona mía, amados, ¿verdad? Y esto nos deja ver un corazón de Pablo hacia la gente. Usa tu vida para ayudar a otros. ¿Quieres vivir una vida llena de gozo? Usa tu vida para bendecir y ayudar a los demás. Pablo se goza ayudando a crecer a los filipenses. Corona mía, amados, deseados, les dice. Los bendice. Lo mejor para Pablo era servir y saber que su vida tenía un propósito. Pablo entendió y experimentó la libertad y el gozo que se encuentra en el dar. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. El tacaño no tiene gozo en su vida. Siempre está preocupado que no se le acabe lo que tiene. Es tacaño. No ayuda a la gente porque es tacaño. Tiene tanto pavor de que se le vaya a acabar que no lo comparte. Pero qué hermoso es poder compartir con alguien y bendecir a las personas. Lo que tengas, no nada más dinero, lo que tengas. Tiempo. Gente que necesita tiempo. Aquellos que viven enfocados en sí mismos, en buscar satisfacción a sus deseos carnales, nunca entenderán el gozo que hay en el dar, en servir y en amar al prójimo. El hombre es tan imperfecto que nunca estará satisfecho cuando vive la vida egoístamente. Nunca. El egoísta nunca es feliz. Y el último consejo que le da Pablo, Filipenses 4:11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ojo ahí, ¿verdad? Dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y luego dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero ¿cuál es la clave de esta actitud de Pablo, de esta gozo en su vida? Dice que él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Sexto consejo que nos da Pablo, aprende a tener contentamiento y vas a experimentar una vida llena de gozo. Es fácil estar contento cuando todo está bien, pero Pablo no era un hombre
sin experiencias amargas. Y vemos en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo relata sus sufrimientos como ministro de Cristo. Y cuando escribió esta carta a los filipenses de estar siempre gozosos, lo hizo desde la cárcel, como te decía hace ratito. Entonces no estaba en un lecho de rosas, ¿verdad? En ese momento. Pero cuando uno tiene su mira en las cosas terrenales, es difícil estar gozoso. Para muchos el gozo se apaga cuando cambia la economía. Se acabó la alegría cuando cambió la economía. Para muchos el gozo se apaga cuando se pierde algo o alguien importante. Para muchos el gozo se apaga cuando llegan los problemas a su vida. Se acabó el gozo. Entonces, esto me lleva a una reflexión final en este punto. Estar contentos es una decisión. ¿Sí lo dije? ¿Sí me escucharon? Estar contentos es una decisión. ¿Una decisión de qué? De confiar en Dios a pesar de lo que esté pasándome. Es una decisión de entregar al Señor cualquier cosa que esté pasándome. Y concluyo con unas reflexiones. La primera manera de pregunta: ¿cómo estar contento cuando todo está mal? Y quiero volver al texto con el que empezamos esta mañana. Salmos 43, verso 4. Lo vamos a volver a poner en la pantalla, por favor. David dice: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. David dice que acercándonos al altar de Dios, y el altar es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el lugar donde podemos fraternizar con Dios gracias al sacrificio de Cristo. También el altar era un lugar a donde iba el pueblo a presentar sus ofrendas de alabanza y de adoración. Por eso es importante reunirnos donde se reúne la gente, el pueblo, para alabarle y para encontrarse con Dios. Porque David dice que se acercará al altar de Dios porque sabe que ahí va a encontrar al Dios de su alegría y de su gozo. David dice que en el altar de Dios también hay que alabarle. No dice si estás contento, si todo está bien, si todo está súper en tu vida. Dice que hay que alabarle en todo tiempo. Porque Dios merece tu alabanza siempre. Así que quiero que repasemos los consejos del apóstol Pablo en cuanto a cómo podemos vivir una vida llena de gozo. Número 1, bota las culpas del pasado. Número 2, elimina la preocupación por el futuro. Número 3, ríndete a los propósitos de Dios. Número 4, enfócate en lo que es bueno. Número 5, usa tu vida para ayudar a otros. Y número 6, aprende a tener contentamiento con lo que Dios te está dando. Haz esto y con constancia acércate al altar de Dios y alábale con todo tu corazón. La presencia de Dios en tu vida es la fuente de tu gozo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con el siguiente pensamiento. Alguien escribió esto, es un autor desconocido, pero tiene mucho sentido con lo que estamos hablando hoy. Él decía, o ella, ¿verdad? No sé si es él o ella. Tener alegría es un regalo de Dios. Úsala, consérvala y verás cómo funcionará. Así es, ¿verdad? Tener alegría es un regalo. Tener gozo en medio de la adversidad y a pesar de la tempestad y a pesar de los problemas y a pesar de lo que estés viviendo, es un regalo de Dios. Sentir esa paz, esa seguridad de que Dios tiene el control, tener alegría es un regalo de Dios.
Pónganse de pie, por favor, y yo te pido que cerremos este tiempo con una oración y comencemos con este tiempo de alegría hoy, porque hoy vamos a tener Santa Cena. Hoy vamos a declarar públicamente nuestra seguridad y nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Así que les invito a que se pongan de pie, estírense tantito, ¿verdad? Pero estírense, no duren tanto estirándose porque quiero que cerremos este tiempo con una oración. Y yo voy a orar para que el gozo no te falte. Amén. Que el gozo de Dios no te falte en este tiempo. Y después de orar para cerrar en este tiempo, yo te pido que en este tiempo que ore, que yo esté orando, voy a dejar un tiempo en silencio para que tú puedas confesarle a Dios si hay algo en tu vida que te ha estado robando el gozo en este tiempo. Alguna preocupación, algún problema, alguna enfermedad, alguna inquietud. Yo quiero que ahí desde tu lugar, por favor, tú levantes tus manos, si así lo deseas, ¿verdad? O pongas tus manos en una señal de recibir y le digas, Señor, yo quiero entregarte esto hoy. Yo quiero eliminar de mi vida esto hoy, esto que me ha estado robando el gozo, esto que me ha estado poniendo triste, esto que me tiene preocupado o preocupada. Yo quiero entregártelo hoy. Pero me gustaría cerrar este tiempo con una oración, invitando a la presencia de Dios y darnos la oportunidad de tener este momento con el Señor para platicar. Amén. ¿Sí? Así que si alguien está acá.